Primero, pues, a los que no he saludado, buenas tardes, ¿no? Y los que no me han Buenas saludado, tardes. pues, también me pueden decir buenas tardes, pues. Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas profe. tardes, Ustedes, profe. Buenas tardes, profesor. todos tienen la presentación o uno por grupo, ¿cómo lo tienen? Por lo menos tengo uno por grupo. No por grupo. O sea, por eso, ¿quién la tiene? Hay una persona que la tiene. ¿Y esa persona la que la va a presentar? Sí, señora. Ah, listo. ¿Para todos? Pues dependiendo. O sea, la idea es como una parte uno, otra parte otra y así. No, es que Como esto, ayuda o o en sea, qué sentido. a esto no le vamos a votar más de media hora porque necesito continuar con el tema. Ah, sí, Simplemente no. me lo explican, me lo muestran y le digo qué Ajá. errores tienen Listo, y les doy la nota. ¿Entendido? listo, señor. Entendido. Entonces, Camilo, pregunta. ¿Quién empieza? Señora. ¿Quién empieza? Verde. Verde, señor Lote, ¿y quién más el otro? Y Jorge Morales. Señor ¿Quién va a Jorge. Yo, compartir? profe. ¿Qué va a Buenas hacer? noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo voy a presentar entonces el trabajo. Entonces Dale. ya voy a compartir pantalla. Sí, dale. ¿Sí observan la pantalla? ¿Ustedes se quedaron con la moto al fin? Sí, señora. Ok, deja de... colócalo en modo presentación, por favor. ¿Sí se nota? Sí, ahora sí. O Bueno, sea, ¿el sistema está abajo de concesionarios? Está la moto, exacto. ¿sí? Sí, señora. Ahí Entonces está la acá, moto. Dale. exactamente. Acá como podrán ver, nosotros colocamos al comienzo pues el supersistema. Inicialmente colocamos la Secretaría de Tránsito y Transporte, luego lo que es la parte de movilidad. Movilidad, pues igual como cada ciudad maneja como su parte de movilidad, entonces Sí. por eso colocamos movilidad. Planta de producción, que es donde ya las crean, donde las fabrican, y los Perdón. concesionarios, que principalmente es donde los venden. Eso sería como desde el punto de nosotros lo que es el supersistema de la moto. Bueno, y ya aquí el sistema sería la motocicleta. Bueno, continuamos. Primero, decimos que el sistema es que la moto cuenta con distintos subsistemas que permiten el funcionamiento adecuado del mismo. Y es un sistema físico, concreto y abierto debido a que intercambia información con el medio ambiente y de acuerdo a su origen es artificial ya que es creado por el hombre y complejo porque cuenta con diferentes o numerosos elementos y relaciones, se puede decir. En este caso, ya hablamos del subsistema. El subsistema en este caso sería el motor, el chasis. En este caso, como estamos hablando de subsistema, podemos hablar que es el sistema de motor, el sistema de chasis, el sistema de arranque, el sistema eléctrico y el sistema de rodamiento, que son los subsistemas que conforman la moto. Acá ya estamos hablando de cada una de las partes. Primero vamos a hablar del motor. El motor es un componente principal de la moto. Y es con este que una de las partes importantes del motor, o sea, digamos una parte importante del motor o de la moto es el motor. Y está compuesto por el carburador, la bujía, las válvulas, el cilindro, el pistón, la biela, el árbol de levas y el cigüeñal. Pues digamos, ahí seguiríamos con la parte del chasis. El chasis es la parte esquelética y visual de la moto. Es donde está compuesta por el chasis. El chasis es como la parte donde se encuentra como los tubos, es el chasis tubular, que es donde prácticamente se colocan cada uno de los componentes de la moto. La tijera es la parte trasera en donde se coloca una de las llantas. El tanque o depósito de gasolina, los carenados, que es como toda la parte visual, que No me sería como expliques cada más. parte porque ahí yo tengo que ir entendiendo, no te afanes por eso. Ok. El exhausto, los tubos de escape, el manilar del freno y del clutch, los posapiés, la parte lateral, barra delantera y suspensión trasera. Esa sería como la parte del chasis. Ahora vamos a hablar lo que es el motor de arranque.
El motor de arranque es como para que pueda facilitar el encendido de la moto y está compuesta por una palanca de cambios, el piñón de ataque, la horquilla, el relé o contactor y la corona. La corona es una corona eléctrica prácticamente. Acá ya estaremos hablando ya de la parte eléctrica, que es el sistema eléctrico, que es un conjunto de dispositivos que al ser alimentados de electricidad permite que la moto tenga energía y permita que éste pueda tener luz o ayudar en el encendido de la moto. Y está compuesta por los siguientes elementos. Aquí volvemos a hablar sobre el motor de arranque. Por eso, exacto, imagínate que tú ahí ya, por ejemplo, la parte de dividirla, la primera era eléctrico y dentro de eléctrico está motor de arranque. No tenías por qué tener por fuera motor de arranque. No, porque digamos que aunque está compuesto por el motor de arranque, pues digamos que en el momento son dos cosas muy separadas. ¿Por qué? Porque el motor de arranque es un sistema y está compuesto por esas cosas. Por eso Pero es para que dentro del encendido tú pones motor de arranque y luego divides motor de arranque en lo que está arriba. Sí, ¿Sí entiendes? bueno, sí, señora. Bueno, entonces sería la batería, el alternador, las luces, la bocina y los sensores. Esas son las partes que conforman la parte eléctrica. Bueno, yo quería como aclarar, digamos que hay una parte eléctrica, es porque en el momento en que se enciende la moto, lo que hace es mandar una chispa directamente al motor de arranque. Y cuando se manda esa chispa directamente al motor de arranque, hace que ya la moto se encienda. Eso es lo que hace prácticamente. Ya en la parte de rodamientos, este permite que, como bien lo dice, este permite desplazar de un punto a otro y está compuesto por los siguientes elementos, que sería el kit de arrastre, que está conformado por la cadena, el piñón y la corona. Tiene unas llantas, un rin, un buje de rin que va dentro de la moto. Muy bien, Dentro de la moto déjame hasta ahí, por favor. Ya Ok, ahorita sigues con la otra parte. ok. Quiero preguntarle a Diego Andrés. Diego, qué ocurre cuando ves este sistema que está descomponiendo el señor Lote? ¿Cómo así, profe? No entiendo la pregunta. ¿Cómo ves el desglose que hicieron? Pues, no, o sea, me parece que lo dividieron como por secciones y aparte a eso le sacaron más secciones, no sé bien, yo lo habría manejado quizá un poco diferente. Pues es que es que ¿No no, pusiste cuidado? no, sí le puse cuidado, pero es que no entendía la forma en la cual ellos lo hicieron. Lo dividieron por Ellos- rodamiento, y aparte de eso le sacaron a ellos cada uno uno. Mm, Pero no entendí si a eso se le podía sacar más, o sea, no entendí si esos subsistemas exacto. a los Ese cuales le primero, sacaron subsistema, lo primero que hay que ver es que solamente desglosaron hasta un segundo nivel. Y eso da como para un poco de niveles. eso era lo que iba a decir, no sabía si de esos subsistemas podían salir más subsistemas Ellos o ya salían elementos. sacaron solamente hasta el subsistema. Y luego tenían que haber tomado otra vez subsistema y haber seguido. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el motor de arranque con todo lo que él trae, un piñón, por decir algo, no sé, y luego tomar solo piñón. Y lo que yo les dije, hagan una estructura para que uno entienda más. Entonces solamente lo desglosaron hasta un segundo nivel. ¿Todos están de acuerdo o no? ¿Se Sí, entiende? señora. Sí, señora. Se entiende claro que solamente lo desglosaron hasta un segundo nivel. La primera parte del subsistema no está completo. Tenían que seguir desglosando, por eso decía que se salía larguísimo. ¿Sí? Porque tenían que entrar a mirar parte por parte hasta que quedáramos en elemento. Y ese sistema no está en elementos. ¿Sí están entendidos todos? Sí, digamos que si uno hubiera cogido un carro se hubiera estrellado con lo mismo, porque resulta que uno creería que es una parte, pero ahí surge un subsistema. Entonces hay una línea gris que es muy difícil de ver. Hmm, exactamente. Ahora miremos la segunda parte. Vuelve a compartir, señor Lote.
Muy seguramente, a ver, no es ni por cortar, ni por nota, ni por nada. Muy seguramente los ítems también se van a quedar cortos. ¿Por qué? Porque él solamente hacen los ítems a nivel global de la moto, pero no desde abajo hasta arriba. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Pues digamos Por que, ejemplo, cuando tú vas a tomar sinergia, comparte pantalla, por favor. vale. No, aquí no te trata de que empiecen a refutar el trabajo, sino que yo solamente lo trato de evaluarlo para que entiendan. Mira, la interacción que hay entre los subsistemas de la moto para que la moto funcione de manera adecuada. No, señor, eso, o sea, sinergia, obviamente como un concepto te sirve, pero tú tienes que, cuando ya has desglosado todo, por ejemplo, tú dices, cuando se activa, por decir algo, digamos que el piñón ya llegó al último y el último de piñón es un tornillo. Entonces, sinergia es, cuando se activa el tornillo del piñón, este corre hacia la cadena y hace que la cadena rote y se encuentre con la corona y ahí encontramos una sinergia, una parte de sinergia. O sea, sinergia no es el sistema global, sino que yo puedo explicar sinergia en unos elementos. Sí, Esos elementos, ¿cómo hay sinergia para que activen? ¿Sí me están entendiendo todos o no? sí, señora. Todos los Sí, otros. señora. Sí, señora. Sí, señor. Entonces, como él no Ah, lo profe, qué desglosa, pena, no, esa parte no te la entendí. o sea, cuando tú aplicas los términos, lo puedes aplicar al sistema global, pero obviamente te vas a quedar corto porque como no lo desglosaste todo. Es, Entonces, él lo que hace Sinergia es simplemente darnos el concepto que es la interacción entre los subsistemas de la moto. ¿Mm? profe, no es por justificar, ¿no? Pero digamos que eso fue lo que de pronto entendí yo en el momento de hacer el trabajo. Pues ya en ese punto ya se puede entender mucho más de cómo usted de pronto quería que se presentara más. No, Pues yo porque sí, expliqué, digamos a desde el ver, punto, y desde lo que... ahí está la grabación donde yo digo que necesitaba que hicieran un desglose total en cuadro, Sí, donde fueran sí, sí. enumerando para poderlo entender. Sí, 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 yo Y entiendo eso. obviamente tú estás Pero haciendo digamos una que sinergia global y la aplica, sinergia, sí, digamos que aplicando lo que usted me acaba de decir, porque como digo, no, no me estoy justificando, no. Pero digamos que teniendo ese punto, pues sí, ya entiendo mucho mejor de pronto cómo se tenía que haber trabajado el tema, ¿no? Porque y sí, yo te dije, por eso te decía yo el viernes, piénsalo bien lo de una moto. ¿Mm? sí, señora. Sí, Porque digamos, imagínate, sí, tú tienes que desglosar, por ejemplo, acá cadena, de pronto cadena, ¿qué elementos trae la cadena? Tenías que haber desglosado piñón, tenías que haber desglosado corona, tenías que haber desglosado rin, buje, llanta, todo, hasta llegar a los elementos. ¿Mm? sí, señora. Hasta que uno acabe los niveles, es que uno se da cuenta. Y luego tomabas una Cada parte, una, una y parte y le hacías sinergia a una, no tenías que hacérsela a todas, con que yo lo hubiera visto en una completa, por ejemplo, la llanta, cuando se activa el caucho, cuando no sé qué todo, la llanta se conforma porque hay sinergia. ¿Mm? sí, señora. Sí, digamos que ¿Listo? ya sí, ya lo entiendo mucho mejor. Muy bien. ¿Quién sigue? Le colocas a ellos 3-5, porfa. Sí, señora. Sigue amarillo. Buenas noches. Buenas noches. Tomaron el cuerpo humano, muy bien. Estamos esperando un segundito. Ay, No, profe, el sistema circulatorio. El el supersistema. supersistema Ah, es perdón. El Es que aquí sistema no. es el Ah, cuerpo sí. humano. Listo. ¿Me están escuchando? Es que no puedo ver Sí. si Sí, sí, estoy sí, con Pedrito, sí, 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 sí ¿Sí? le Sí, estamos se está escuchando. escuchando. Gracias. Listo, entonces el supersistema es el cuerpo humano y como sistema se tomó el sistema circulatorio. Mm. Esta es una presentación, una tabla dinámica y algunas cositas de acá no las podía cambiar hasta el último elemento que sí quedó. ¿Listo? En el Muy detalle bien. de la otra vista se va a poder observar. El primer subsistema, el sistema circulatorio, tiene la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Dentro de la circulación pulmonar tenemos la arteria pulmonar y esta a su vez se subdivide en arteria pulmonar derecha e izquierda. La derecha toma obviamente el pulmón derecho y coge las tres dimensiones. Esperamos un segundo. Están el lóbulo inferior, medio y superior. Y dentro de estos, los elementos están ya las ramas basales que van
a lo largo de todo el pulmón. Muy bien, muy bien, No, muy bien. aquí la arteria pulmonar. Ok, Si nos vamos por circulación, exacto. la izquierda tiene pues el mismo componente en el otro pulmón Mm, con su ramificación. Y la sistémica viene con su arteria, con su vena principal, que es la aorta. Esta se subdivide en grupos. La abdominal, a su vez, tiene la subdivisión nuevamente. Aquí, este sí está como elemento, sino que no lo podía detallar ahí en la tabla dinámica. Elemento, esta sí tiene su elemento, que viene la espermática, la ovárica, depende del género de la persona. La renal no tiene, acá. La celíaca sí la tiene, la esplénica, la gástrica y la hepática. Vamos con la ascendente, no muy tiene bien. más elementos. No hay más elementos. Acá, listo, esos son los elementos de esa parte. Vamos con las externas, internas. ¿Dónde No. buscaron todo esto? En internet, profe, yo que trabajo en hospitales, Mm, plateado toda la vida mm, de los sistemas. Ya. Acá, nuevamente. Y el arbolito, profe. muy bien, muy bien. Tenlo ahí un segundo. ¿Qué opina el señor Figueredo de ese desglose? Mm, Me parece que está bien abordado. Sí, Eh, muy bien. Mostraron, digamos, el sistema. Sabemos que ese sistema pues hace parte de un supersistema que es el cuerpo humano. Y el desglose que se le hizo a la parte del sistema circulatorio Muy bien, ¿no? está bien hecho, sí. Muy bien. Señor Lote, ¿ahora sí vemos la diferencia? Sí, señora. ¿Y no quiere, no me va a pedir que le baje más la nota? Profe, ya viendo cómo era, entonces quiero que nos baje un poquito, es que no merecíamos 3.5, antes fue muy regalado. Muy bien, Pedrito, vamos a mirar contigo entropía, porfa. Sí, Entropía. ok, profe. Entonces, vámonos con la pulmonar. La pulmonar Pero tiene la comparte parte... porque no estás compartiendo. Ah, perdóname. Los otros dos chicos sí trabajaron juiciosos con Pedro. Lo que pasa es que Sí, nosotros profe. íbamos consultando y él como pues tiene más Sí, pero conocimiento, hoy hizo varios, o sea, le hizo varias como seguimiento allá en el hospital donde trabaja. Entonces Pero no habría que, entendieron. Pero ustedes lo sí. entendieron. Sí, profe. ya. Sí. De por sí es bastante fácil de entender cómo lo Ya, manejó Pedro. Mm, O sea, de listo, esa yo no. forma pues es como más sencillo. ¿No pudiste Porque compartir pantalla, es un Pedro? árbol. Sí. Voy. Entonces le estaba dando el ejemplo con la arteria pulmonar, que ella en cualquiera de sus lóbulos, que es un pequeño grupo del pulmón, les doy el caso de la famosa puñalada realmente en la caja torácica, siempre va a llegar afectando algún lóbulo. No es posible que afecte a todos los lóbulos al tiempo un puñal. Cuando entra el Mm, lóbulo, entra y rompe las membranas como tal del pulmón y entra y me rompe estos vasitos. Y mm. inmediatamente los lóbulos del pulmón se empiezan a inundar de sangre y empieza a hacer un daño en todos los demás componentes de ese lóbulo. A su vez, ese lóbulo se vuelve tan pesado que me aplasta los demás lóbulos que están bien y finalmente el pulmón. Pero yo quiero mirar la parte escrita, ¿dónde están los ítems?
Ah, profe, acá. ¿No? No. No, ¿dónde estaban los ítems de sinergia, de entropía? Ah, ok, la tipificación acá, profe, no Sí. se la detallé. ¿Y los otros tampoco hicieron eso? No, profe. Ok, No, iban está lo tengo perfecto, acá. iban perfecto, iban perfecto. 3-5, Camilo. Gracias, profe. Iban muy bien, o sea, hicieron una parte y la otra no. ¿Quién sigue, Camilo? Grupo naranja. Los de la bicicleta todoterreno. Listo, buenas noches para todos. Buenas Bueno, noches. nosotros escogimos como supersistema la bicicleta todoterreno. Entonces, bueno, estamos bajando un poquito, porfa. Entonces, lo dejamos como supersistema, pues tal cual nos enfocamos fue en en el modelo de todoterreno, porque pues habíamos dicho que si lo embarcábamos desde una fábrica, pues ya era demasiado grande. Y Entonces, hacia arriba, el supersistema. en este caso lo dejamos como la tienda, pues, que vende las bicicletas. No hay quedaron cortos, ¿no? Porque al igual que la moto, llega hasta arriba. Sí, exacto, pues por lo mismo, porque Mm. ya se desglosa muchísimo, entonces pues preferimos dejarlo como ese No, tamaño. sí, cómo no, tranquilo. Siga así. Diga que Eh, yo también le creo yo. Baje, baje. va a ir un poquito de eso. Bueno, entonces en estos sistemas lo dividimos como en tres sistemas. Lo dejamos primero en la parte de control, luego lo dejamos, baje un poquitico más, porfa. Lo dejamos también en la parte de seguridad y en la parte de equilibrio. ¿Listo? Entonces, dentro de ellos, o sea, dentro de cada sistema encontramos los siguientes subsistemas. Entonces, la parte de control la dejamos dividido en transmisión. Tenemos en transmisión, en rodamientos, en la parte de cambios, que es prácticamente lo que viene siendo, pues, digamos, como la parte fundamental de esta bicicleta, los frenos y la dirección. Entonces, en este caso, bueno, vamos a iniciar entonces con la parte de elementos. Desglosamos obviamente cada subsistema, como podemos observar aquí. Entonces, en la parte de transmisión, bueno, tenemos prácticamente toda la parte de, que se encarga pues prácticamente de transmitir la energía que genera como tal digamos que el funcionamiento de las ruedas. Prácticamente sin esa, sí, como, digamos, sin ese eje como tal de energía, pues no podríamos darle movimiento a a las llantas y pues obviamente a la cicla. Entonces, en este caso, pues lo dejamos dividido en el plato, pues prácticamente son las partes, eje central, la cadena, los pedales y los piñones. Prácticamente son como las partes elementales que conforman ese subsistema. Luego lo tenemos en la parte de rodamientos también. En la parte de rodamientos, pues prácticamente va todo el tema de las llantas, tanto la coraza, los rayos, los rines, y pues la parte del MIPLE, que obviamente pues es la parte que nos da el tema pues, del aire para que también pues obviamente pueda funcionar. Dame un poquito más, por favor. Listo, en la parte de cambios, pues obviamente ya lo vimos también tal cual en las partes que está compuesta por los cambios, la caja, el cable de cambios, el mando de cambios, aunque en esta parte pues también influye un poquito el tema del piñón, porque pues ya que obviamente el piñón pues tiene como varios niveles que son los que también permiten que uno pueda, digamos que usarlo para poder, digamos, no sé cómo decirlo, funcionar en diferentes terrenos, por decirlo así, ya sea suave, más, bueno, dependiendo como tal de lo que tengamos en nuestro terreno. La parte de frenos, pues bueno, también tal cual, tenemos dividido nuestros elementos en la parte de, pues, de manilares, frenos traseros y frenos delanteros, las zapatas que son obviamente pues parte fundamental y las guayas. Luego vamos con la parte de dirección. Aquí tenemos nuestro manurio, los mangos y el tenedor. En este caso el tenedor se dejó como, pues lo dejamos como parte de dirección, teniendo en cuenta pues que prácticamente a partir de ahí es que le damos pues sí, dirección realmente hacia donde queremos obviamente ir. Luego nuestro segundo sistema es el de seguridad. Aquí pues realmente no fue mucho, pero pues realmente lo dimos como las partes que más tienen suspensión, que viene siendo nuestro subsistema como de amortiguación.
que en este caso pues lo encontramos prácticamente en la parte del sillín y en la parte del tenedor, que es donde podemos, o tenemos la opción de poderle colocar los amortiguadores a la cicla. Entonces lo dejamos en la parte del sillín y en la parte de los tenedores. Y por último, lo dejamos, nuestro tercer sistema lo dejamos en la parte de equilibrio, prácticamente está enfocado en el subsistema de estructura. Y pues ahí prácticamente lo vamos a montar, o sea, tanto el tema del marco, que es donde vamos a colocar todas las partes, todos los elementos, que pues prácticamente vienen tal cual el marco, el tubo, el sillín, y pues prácticamente nuestros últimos elementos en cierto modo pues serían los tornillos, que es con los cuales pues vamos a unir Ok, todas nuestras piezas. ok. Entonces igual, bueno, en cuanto a eso, pues lo que también digamos que buscamos ahí era pues tener en cuenta que es un sistema abierto, Señor teniendo en Luis cuenta que aquí, Vanegas, ya, tranquilo. ok. Señor Luis Me- Vanegas, ¿tú crees que ahí se acaba ese desglose o seguía? Pues yo creo que en la parte física de la bicicleta, yo creo que hasta ahí van las piezas, pero de pronto podía desglosar un poquito más cada pieza Mm. en el tipo, por Iba, ejemplo, tipo de iba muy bien, tornillo. iba muy bien, iba muy bien y además con las gráficas se le veía muy bien. Pero sí tenía que haber tomado otro, como mínimo otro nivel, ¿cierto? Mm. ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Miremos la parte, la segunda parte, la entropía y todo eso, porfa, ¿cómo lo hicieron? A ver, me estoy compartiendo. Bueno, pues realmente tanto como haberlo escrito, pues no, lo dejamos fue prácticamente para explicarlo. Entonces, no, señor, Eh, hasta ahí nomás. 3-5. No, sí, 3-5. La mínima nota hoy. ¿Quién sigue? En el grupo morado. Grupo Morada. Listo. Buenas tardes, voy a compartir la pantalla. Chicos, si estuve no le colocando los 3-5, porque era 2 para los que han sacado 3-5, porque la segunda parte era tan importante como la primera. Entonces, de pura nobleza hoy porque es lunes. Pero me desquito en el parcial. No, mentira. Ya comparto la pantalla, permítame un momento. Buenas tardes para todos. Nosotros aplicamos hicimos un diseño de desglose de un supersistema que es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Los dejo con Jason que va a empezar a hacer el desglose. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como lo dijo anteriormente Camilo, el sistema que escogimos es un club o un equipo de fútbol colombiano. Entonces, analizándolo verticalmente, el supersistema inicial sería la FIFA, ¿cierto? Seguiría la No, Conmebol. tranquilo. Siempre que vas a explicar un sistema, y eso se lo digo de una vez para los otros, se toma del sistema hacia arriba. Entonces tú tienes el equipo de Ok. fútbol y luego viene la dirección deportiva. Ok, bueno, entonces... Si hay que cambiar a otro archivo, Jason me cuenta. sí, por favor, la No, otra pero diapositiva, por favor. explica ese. Dirección deportiva, luego vienen los clubes, luego viene el colegio de árbitros, la DIMAYOR, la federación, la Conmebol y la FIFA. Quedó muy bien ese, muy bien. Espera, Bueno, Jay, no lo entonces, cambies. No, Jay, es que déjala no lo porque la estoy, profe no lo terminó de ver. no lo estoy manejando. Yo no lo Ah, estoy ya. yo lo manejando. estoy manejando. ¿Qué pasa? Ah, listo, perdón. Sí, profe, entonces, retomando el tema, entonces, el sistema que escogimos es un equipo de fútbol colombiano, el cual tiene como supersistema inicial la dirección, la dirección deportiva. Superior a ese está los clubes, los cuales también tienen otros subsistemas como un departamento administrativo, un departamento comercial, un departamento de comunicaciones. Sigue el colegio de árbitros. Sigue la DIMAYOR, que es el ente en Colombia que rige el tema deportivo y más bien futbolístico. El de Encima de la, él está la Federación Colombiana de Fútbol, ¿sí? Está Muy la bien, Conmebol. ya, ahí va súper bien. Pasa al otro rápido. Bueno, profe, yo quiero ahí hacer si quiere, por favor, me muestra el otro archivito, por favor, Camilo. Eso sí. Bueno, acá lo manejamos. Yo quiero hacer acá como
un análisis, nosotros aplicamos acá Frontera, Mm, ya que dijimos que es un equipo de fútbol colombiano, ¿sí? mm, ¿Por qué se aplicó Frontera? Porque si hubiéramos dejado simplemente que es un club, aquí nos hubiese tocado después de la Conmebol, nos hubiese tocado agregar cada una de las federaciones sí, a sí, nivel sí, Sudamérica. sí, te Entonces nosotros entiendo. lo pensamos Mm, por ahí y muy bien, y aplicamos eso es de esa frontera. manera Frontera. Sí, señor. Muy Y bien, muy también bien. para clubes de fútbol. Sí, y lo mismo en equipos de fútbol colombiano también. ¿O fue que tomaron un equipo? No, se toma equipos, pero sí se toma de los que son de la DIMAYOR, que es la Mm, federación que regula el fútbol profesional, profesional colombiano, sí, el de la dale. B. Listo, profe. Ahí está la clave de saber uno definir bien el sistema que va a coger para no complicarse. ¿Sí ven? Señora. Ahí está la clave, porque ustedes podían llegar hasta un equipo de fútbol y llegar hasta los jugadores. Sí, señora. Entonces, aquí se trató de hacer como un análisis más detallado. Como se puede ver, pues, si se encuentran, basándonos en el sistema de equipo de fútbol colombiano, se encuentran los supersistemas que se listan acá en la diapositiva. Y como conclusión, se dice que estos subsistemas son organizacionales, ya que cada una de estas entes, pues, trabaja como una empresa, Y ¿sí? ahí aplicaron la sinergia muy bien. Estos deben estar en sinergia Sí, para que sí. tanto el supersistema, que es la FIFA, como el sistema, que es el equipo colombiano, funcionen correctamente y no generen Hágale entropía. papi, dele sin parar, porfa. Listo. Dice si pasamos al equipo de fútbol. Sí, Sí, ya, sí, yo ya también terminé. estoy de acuerdo. Sí, pásala, Cami. El equipo de fútbol, departamento administrativo, departamento deportivo, presidente, vicepresidente, empleados administrativos, comunicaciones, publicidad, director técnico, asistente técnico, médico, kinesiólogo, operadores físicos y jugadores. Muy bien. Un ejemplo que se me ocurre acá, que no está pronto escrito de sinergia, es si la Colfutpro, que no se me incluyó porque eso ya es ampliar mucho más el alcance, decide hacer una huelga, el ítem 2.2.1, que son los jugadores, no están. Y sin jugadores no hay partido. Sí, muy bien. Muy bien, chicos. Aquí hay el Tenemos sistema otro desglosado. ejemplo, por ejemplo, para sinergia. Sabemos que, digamos, cada uno de los jugadores es uno de los elementos uno de los elementos o subsistemas del sistema de club del fútbol, ¿cierto? Del equipo de fútbol. Entonces, entre estos jugadores debe haber una sinergia, pues, para que el equipo de fútbol pueda lograr su objetivo, que es al final de la temporada o ganar títulos o quedar en posiciones de clasificación para ligas internacionales, etc. Listo, señores, dejémoslo ahí muy bien. Quiero decirles a todos que ellos, si ustedes se dan cuenta, terminan en personas y ahí la persona pueden ser elementos, ya. Porque ya entrar a desglosar una persona sería entrar a desglosar como la desglosó el sistema circulatorio. Como un ser ¿no? humano, como el cuerpo Exacto. humano. Entonces ellos sí terminan en elementos que son ya cuando llegan a personas. Ellos desglosan todo el comité hasta cuando terminan en personas y ahí las personas son los elementos, ¿sí? Y ellos van aplicando cada término a medida que van desglosando. Exacto, eso es otra manera. Muy bien, yo voy aplicando el término a medida que voy desglosando el sistema. Muy bien, Grupo Morado, excelente trabajo y me alegra que lo hayan entendido perfecto. ¿Y los demás, sí entienden? ¿Sí entendieron cómo lo hicieron ellos? Pues yo pregunto. Claro, lo Muchas explicaron muy bien. muchas veces uno se complica es porque no sabe tomar bien el sistema, ¿sí? Cuando yo tomo muy bien el sistema, la gente cuando yo lo desgloso tiene que entender que yo llego hasta ahí. Ellos dijeron un equipo de fútbol colombiano, no colocaron a Millonarios, o que les hubiera puesto 5, por ejemplo, pero no lo pusieron. Señor Kevin, ¿qué Pero, profe, pregunta sí tiene? pero las diapositivas son todas azules. Profe, bueno. pues las hicimos de color azul pensando en eso. Kevin, ¿qué pregunta tenías? Pues viéndolo como ellos lo explicaron, no sé, me genera duda si un equipo de fútbol debe tener, o sea, yo conozco la mayoría de equipos de fútbol, deben tener seguidores. Los seguidores no hacen parte como un subsistema o un elemento. No, ese es un sistema externo. Y es un sistema que puede ser morfogenético. Él puede, porque es que exactamente, es morfogénesis, un que puede aliado afectarle estratégico. algo de afuera que le pueda afectar al sistema. ¿Te acuerdas cuando llamó ese término? Okay, sí, Algo de afuera.
algo de afuera, bizcocho, porque puede ser que el equipo no tenga ningún seguidor, pero no deja de ser equipo de fútbol y cumpla todo. Y ¿Sí? otra cosa que yo quisiera complementar, Profe, puede ser pregunta. morfogenético, espérame un momento, es morfogenético porque es un sistema social que va desde el concepto de lo que es un hincha y que es un seguidor. Y a pesar de que la idiosincrasia del club se alimenta de los seguidores, los clubes no le devuelven nada distinto a los seguidores. Exacto. Entonces no hay una interacción que uno llame directa, distinto a que es un sistema morfogenético Listo, externo. ya, tranquilo, que es que le doy la palabra, así no acabo. Diego, ¿qué Ok. pregunta tenías? No, la pregunta era que al ser hinchas, pues no serían las mismas personas, entonces no serían prácticamente los mismos elementos. No, por eso te digo que sí, pero no se coloca dentro del equipo de fútbol porque es algo que de afuera que le afecta. Pero Ah, ok. no, porque hay equipos que no tienen hincha y no dejan de ser equipos de fútbol, ¿entiendes? Ok, Muy bien, profe, sí, 4 o sí, 5 perfecto. señores, muy bien. ¿Quién sigue? Rojo y se prepara el azul. Rojo, muy bien, grupo morado. Excelente. Grupo rojo, don Vanegas y don Capataz. Bueno, entonces vamos a iniciar. Comparto. ¿Dónde está acá, cierto? ¿Sí ven ahí? Sí. Ay, perdón. ¿Pero ven la presentación o como si fuera la presentación? Pues yo veo una pantalla dividida. ¿La hiciste Espere que en el chat en qué? no, en PowerPoint. Espere que sí. Entonces no. Se me fue. ¿Tu sistema cuál es? ¿Me vas contando? El sistema que usamos es la empresa de Coca-Cola como estructura. No, pues, ahora sí ya. Ahora sí, sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces esta parte, nosotros, el supersistema de la empresa Coca-Cola sería, en este caso, puede ser o la Superintendencia de Industria y Comercio o la DIAN. Mm. Aquí podemos ver Y eso que puede seguir subiendo, ¿no? Sí, puede seguir. Mm. Aquí ya vemos primera parte el sistema en sí, que es la empresa, y vamos viendo el presidente y el vicepresidente son los dos principales subsistemas. Del vicepresidente general, ahí es donde se empieza a desenglosar más, va saliendo más subsistemas. La sistema es Coca-Cola, subsistemas principales el presidente y el vicepresidente. Y ahí vamos desenglosando los subsistemas del vicepresidente general, que sería el de marketing, producción y financiero. Y ahí vamos descomponiendo los subsistemas. Por ejemplo, del de marketing va el gerente de ventas, gerente de publicidad, gerente de segmentación del mercado. Del vicepresidente de producción va el gerente de ingeniería, el industrial y de control de calidad. Y el vicepresidente financiero va al gerente de contabilidad y el de tesorería. Mm. Aquí lo que hacemos es descomponer los subsistemas a ya elementos. O lo que sea lo o A personas también. personas, sí, exacto. Por ejemplo, Mm. aquí en este caso de vicepresidente de producción, si ven ahí se puede descomponer a otro subsistema Mm. que es gerente de ingeniería y ya se empieza a encontrar los elementos, que es el jefe de mantenimiento, recursos, supervisión de laboratorio, los que están prácticamente aquí en rojo. Aquí en la parte donde dice gerente de control de calidad, se sale otro subsistema que es el supervisor de calidad y ya descomponiendo ese subsistema ya encontramos los elementos, que serían las personas o pues estos serían los elementos, serían los técnicos y los contadores. Ahí ya encontramos los elementos. Mm. Los conceptos los tenemos aquí en la otra. Al Aquí. igual que fútbol, no tengo que pelear porque ellos están hablando de la estructura organizacional de Coca-Cola como sistema y llegan hasta la gente. ¿Sí o no, señores? Sí, señora. No, el único que contesta es el del grupo compañero. rojo. Sí, señora. Y aquí vemos la otra parte de los conceptos. Aquí vemos organizado el sistema Muy con los bien. subsistemas, con sus mismos subsistemas y sus elementos. Aquí vemos los conceptos. Todos están definidos.
Y aquí Sí. es prácticamente- Frontera, los límites, a ver, déjame ver frontera. Los límites que presenta la empresa, ciudades, no. ¿Sabes cuál es la frontera de ustedes? La frontera de ustedes es cuando un departamento termina y pasa a otro. Esa es la frontera. ¿Se entiende? Porque ya cuando tú colocas ciudades, países para la distribución y todo, ya te está saliendo de tu sistema que es Coca-Cola. Como estamos hablando de la sí, señor. estructura, de la estructura organizacional, entonces no podemos salirnos de ahí. Entonces, la frontera tuya es cuando el departamento de marketing termina y empieza el otro departamento. Digamos, las funciones de marketing con las funciones del otro, ahí ya elimina una frontera. ¿Mm? Listo, señor. Pero no, el trabajo iba bien, iba bien. Ya por errorcitos así. 4, porfa, para el grupo rojo. ¿Sí entendemos o no? Los demás. Sí, profe. Sí, señora. Siguiente, ¿queda un grupo? Sí, señora, el azul. Grupo azul, ¿sigue? Y termina, ¿cierto? Señora. Sí, señora, ya un momento ya lo estoy. Mauro, o te ayudo ahí y comparto. Ok. Ya compartió. Ellos siguieron con su postre. ¿Sí vieron, chinos? Esos estaban que nos daban hambre o hambre. Supersistema de la cocina, repostería, Secretaría de Sanidad, Secretaría Distrital de Salud, Ministerio de Salud, Protección Social. Bien, bien. Como hacia arriba estamos bien. Vamos hacia abajo. Entonces, la leche. Nosotros nos salieron 3 subsistemas, los ingredientes, la preparación y los utensilios. Y en ingredientes, pues también nos salieron ahí otros subsistemas, que más o menos es como está compuesto como cada ingrediente. Por decir, la leche directamente de la vaca, la Exacto, esa es maracuyá. la que me hace reír porque tú me preguntaste de la leche y yo te dije, no, la leche ahí muere porque pues la da la vaca. Y ella muy Sí. juiciosa puso ahí la leche, se deriva la vaca. O sea, no es vaca da leche, sino leche vaca. ¿Sí entiendes? Sí, es que teníamos la duda de explicar todo el proceso de la leche hasta llegar a nuestros brazos o dejarla directamente en la vaca, entonces la dejamos en la vaca. Dijeron, la profe lo dijo, nosotros cumplimos. Sí, no, Es que teníamos mucha duda con eso. Ella me preguntó que qué desglose tenía, entonces yo le decía que el desglose era, obviamente que ahí moría la leche porque la leche era algo natural que daba la vaca, y ella me dijo, listo, profe, pero no sabía que iba a poner la vaca. No pensó que lo fuera a tomar tan literal. Yo les envié el No, audio así pues, tal cual y pues Déjame, fue decisión unánime. quítame el mouse, mire, si ve que lo hicieron al Estoy seguir revés. instrucciones. Mire, ponle cuidado, Camilo, del maracuyá sacan el árbol de maracuyá. Del azúcar, la extracción pasando por de la pulpa, a ver, del azúcar, ahí ya se acabó lo bueno. Porque el azúcar tiene refinante, tiene algo así o no, no sé. Creo que el azúcar tiene sus componentes, ¿no? Y no es cosecha ni es eso, no. No, o sea, la cosecha de la caña, después de la caña viene el proceso de la extracción, después del prensado de la pulpa, que pasa por difusores. Ah, pero es que si me colocas cosecha de la caña, pero es que me colocas cosecha y de muchas cosas, mamita. Sí, eso es verdad. Ok, ahí sí. Ok, después ahí pasa por la parte de difusores y ese ya es nuestro elemento ahí. Después por la parte de vaporización, por los evapores, la cristalización, para el mezclador y así los centrífugos, que es la parte que nos separa el cristal, y el secado y el almacenamiento, que es especificado en aire. Ahí Pero llegan bien. nuestros elementos del azúcar. Y pues lo hicimos así con cada ingrediente. Déjame ver el otro, sí. Igual terminan no sé, sí, trataron de desglosar bien esa parte, sí. Hasta que la sacaron con su postre. La preparación, la pulpa de la fruta, uy, y van hasta compuestos, muy bien.
Los Hasta utensilios. los utensilios por si las moscas, por si no saben Sí, qué utilizar. sí. Pero no creas, ¿tú crees que uno con esto no puede hacer el postre? Obvio que lo puede hacer. Ah, Cuando, sí, aquí cuando está conoce, desmenuzadito. si tú te das cuenta, claro, es que para eso es. Mandaron la indirecta para hacer postre. Pero en serio que de eso se trata, Por favor, no me eso te roben mi dice, negocio. pero te dice la TGS, cuando tú desglosas muy bien el sistema, una persona lo puede conocer perfectamente. Si yo tomo el de fútbol y no sé nada de fútbol, ya sé que compone un equipo. ¿Mm? Mauro, comparte el Muy Word, por bien, favor. el otro, porfa. ¿Ya lo estás compartiendo? No, es que toca dejar de compartir para que él comparta, ahora sí. ¿Listo? Bueno, baje todo esto que es lo mismo. Vamos a mirar un término. Ahí. Vamos a mirar entropía. Que los productos estén en mal estado y que el área de trabajo esté en condiciones favorables. A ver, no. Poco favorables. No. ¿Por qué? Porque esa entropía que tú colocas es por otro sistema, ¿entiendes? O sea, esa entropía es que yo la genere, por ejemplo, que yo no me dé cuenta al comprar que los productos estén en buen estado, entonces me va a generar esa entropía, no la genera el mismo sistema. Una entropía que genere el mismo sistema puede ser que el punto de ebullición no llegue al momento preciso en que se tiene que dejar para que congele. Eso sí es del mismo sistema. ¿Se entendemos? La entropía que te generan los de afuera es otra cosa, pero como trabajo bien, muy bien. 4, Camilo. Pero ¿sí entienden por qué? Porque tienen que, todos esos términos serán dentro del mismo sistema. Muy bien, chicos, me alegra mucho. Quiero escuchar conclusiones. ¿Qué opinan del taller? O sea, ¿para qué sirvió el taller? Creo que uno, pues, haciendo como ese desglose, se va dando cuenta muchas cosas de que no solo es como lo que uno ve, sino que eso depende de muchas cosas para poder llegar como a ese punto final, o al objetivo final. Exactamente. ¿Quién más? Entonces, básicamente que pues a nuestro alrededor hay cualquier cantidad de sistema, digamos, desde una puerta hasta un lápiz, todo es un sistema, todo es un conjunto para llegar a algún objetivo. Todo a Exacto. nuestro alrededor, yo ahorita miro hacia algo, ese es un sistema. Y todo se puede desglosar, ¿no? Por eso dicen que el mundo de la TGS es un mundo, porque imagínate, tú puedes llegar a desglosar todo. ¿Mm? Camilo, ¿sí entiendes la lógica de para qué sirve la TGS? Sí, señora. ¿Para qué? Porque uno muchas veces dice, esto no necesariamente es un sistema, o esto no es, o sea, uno dice TGS es solamente para sistemas informáticos, pero no, es para cualquier sistema que esté en la naturaleza como tal. Y lo que yo les digo, chicos, cuando ustedes desglosaron muy bien un sistema, ustedes alcanzan. Es más, la cicla se quedó corta, pero uno aprendió a conocer parte de la cicla. ¿Entiendes? La moto igual, la moto se quedó corta, pero uno alcanza a comprender. O sea, cuando tú desglosas bien el sistema, tú aprendes mucho, mucho de ese sistema. Espero que les haya servido el taller y que les haya gustado esta parte de TGS. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Digamos, pues tengo una duda en cuanto a una frontera, en el sentido, digamos, en una moto, por ejemplo. En una moto, para el brindis. Es cuando deja de ser, digamos, cuando la frontera es como tal, es la moto, o estoy No, mal. la frontera es cuando, por ejemplo, el sistema de No, rodamiento. una cerveza. Camilo, una pola hasta ahora un lunes. La frontera es, Andrés, cuando tomas ya, por ejemplo, el sistema de solo rodamiento y de ahí no sales. Ahí, ¿por qué? Porque esa es frontera. Si ya tomo yo otra parte, ya no estoy haciendo frontera. Por ejemplo, tú con el famoso motor de arranque,
no estabas haciendo frontera porque o pertenece a la parte eléctrica o está por fuera. Porque es que, digamos, eso es lo que no he entendido muy bien en parte de frontera. Por ejemplo, hablar de frontera del cuerpo humano, por ejemplo. Ah, por eso en frontera del cuerpo humano cada subsistema tiene su frontera. Que se interconecte con otros es otra cosa, pero tu sistema como tal, lo que ellos tomaron en solamente sistema circulatorio, es uno solo y tiene una frontera que es cuando se acaba todas las partes del sistema circulatorio. Ya cuando él empieza a hacer sinergia con otros es otra cosa, pero la frontera es lo que conlleva a cada, digamos, a cada subsistema. Ok, ya ¿No? un poquito más entendido. Ya un poquito más, entonces por eso te digo que, por ejemplo, el sistema eléctrico tuyo es solamente uno y tiene que tener una frontera donde se termine ese sistema eléctrico. Cuando él ya Sí, sí. pasa a otra cosa, ya porque ya no está haciendo, ya la frontera estás pasando a otro sistema. Ok. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta o podemos seguir? Menos Avancemos, profe, avancemos. menos Creo 5 que puntos, podemos seguir. Camilo. profe, ninguna. Ah, Camilo, menos 5 puntos para todos, que ninguno me contestó. No, yo creo que estábamos. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Voy a abrir un Word acá. Vamos a entrar a otro mundo ahora. Vamos a entrar al mundo de la información. ¿Listo? El mundo de la información, ¿cuál es? ¿Qué es un dato? Señores, eso lo vimos en bases de datos. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? Un dato es ¿Y la información? Es el elemento más pequeño. es un elemento, pero que por sí solo carece de sentido. Entonces, cuando hay un conjunto de datos es que se convierte en información. Exacto. Un dato es un conjunto de caracteres y ya. ¿Cierto? Pero no te dice nada. ¿Mm? Y que porque puede tener cualquier tipo de carácter, puede tener letra, números, símbolos. Entonces, eso es un dato. Pero no te dice nada. Cuando ya yo hago un conjunto de datos, ya estoy hablando de información. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Qué tipos de información hay, señores? Cuéntenme, ¿qué tipos de información hay? ¿Cuantificable? No, antes de eso, esa sería otra división de información. Yo ¿Tú qué diría te- que información visual, Exacto, sí, visual. la que es visual, la que es Auditiva. Auditiva, sí. auditiva, sí, auditiva. Escrita. ¿Mm? ¿Qué otra? Visual, auditiva, escrita, ¿qué más? Digital. ¿Mm? Digital, Oral. muy bien. Digital, muy bien. Eso siempre nosotros vamos a recibir información. Una información me puede generar a mí comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, Canal. mensaje, Canal. retroalimentación. Canal, mensaje. ¿Cierto? Receptor, código. Emisor, medio, receptor y mensaje. ¿Sí o no? Siempre. Cuando tenemos eso ya automáticamente generamos información. Nosotros en todo momento estamos generando información. En este momento ustedes están recibiendo información mía. Yo soy la emisora, el medio es Zoom, ustedes son los receptores y el mensaje pues lo que quede de la clase. ¿Sí o no? Sí, señor. Resulta que siempre que hablamos de información, hablamos de un tratamiento de la información. Y cuando hablamos de tratamiento de la información, hablamos de entrada,
hablamos de proceso y hablamos de salida. ¿Listo? Siempre. Siempre que hablamos de información, nosotros la tratamos de algún momento. La hablamos de entrada, de proceso y de salida. Entonces, en entrada, por ejemplo, ¿yo qué hago en entrada? Yo recojo datos, almaceno datos, almaceno datos y listo. En el proceso, yo puedo hacer dos tratamientos, aritmético y lógico. Y en la salida, yo recojo resultados y entrego resultados. ¿Listo? Entonces, ¿ya apuntaron? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ojo con esto. Resulta que yo llamo a Diego Correa y yo le digo, hola Diego. Automáticamente Diego lo que hace es recogió datos y los almacenó. Perdón. Aquí me faltó, recoge datos, depura datos y luego los almacena. Entonces él recoge los datos, los depura, él le hace un tratamiento, que en este caso es un tratamiento lógico, recoge los resultados y los entrega y me dice, hola, profe. ¿Sí? Lo que ocurre es que lo hace en milésimas de segundo por el cerebro, pero no quiere decir que no esté haciendo todo el proceso. ¿Mm? Cuando Diego me dice, hola, profe, la salida de Diego será que para mí. ¿Retroalimentación? No, no porque no hemos hablado nada todavía. Él solamente me dijo, hola, profe, pero la salida de Diego será que para mí. ¿Una Una nueva entrada. entrada? Exacto, entrada? una nueva entrada. Muy bien, ¿quién lo dijo? Los dos. Muy Diego y bien, Pedro. muy bien, 5 Diego y puntos para el Pedro. grupo amarillo, porfa. Muy bien. ¿Cuántos Entonces, puntos? 5. Entonces, muy bien, la salida de él será la entrada mía. Él me dice, hola, profe, yo recojo los datos, los depuro, los almaceno, le hago otro tratamiento y le digo, ¿cómo estás? Necesitaba hablar contigo. Él vuelve otra vez y lo hace. ¿Sí entendemos? Cuando yo ya hablo con él más adelante, lo que yo hago es una retroalimentación. Pero en todo lado se hace siempre una entrada, un proceso y una salida. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, Sí, profe. Bien. señora. ¿Quién me quiere dar el Señora. ejemplo? ¿Quién me quiere dar el ejemplo? Cuando yo leo un periódico, ¿cómo es la entrada, cómo es el proceso y cómo es la salida? La entrada es visual inicialmente porque yo estoy leyendo el periódico. O sea, entraron los datos, sí. Dan los datos. El proceso es cómo yo asimilo la información. Lógico, en este caso es lógico. En este caso es lógico. Y la salida es si yo tengo alguna opinión sobre la información que acabo de recibir y yo se la cuento a alguien más. O Muy si yo me bien, pongo a leerle el periódico a alguien más. muy De bien. acuerdo. Ojo, muy bien, Camilo, muy bien, pero ojo con eso, ¿no? La salida se puede demorar, ¿entiendes? Sí. La salida muchas veces tú puedes leerlo y listo, te lo quedas ahí y más adelante llegas a la universidad y te encuentras con alguien y te cuenta la noticia y tú, ay, sí, y ahí haces la salida, ¿sí? O la salida la puedes hacer para el mismo sistema, para ti mismo. Por ejemplo, tú dices, uy, ese man se dio garra cuando lees algo. Entonces automáticamente también estás haciendo la salida para ti mismo. ¿Mm? ¿Sí entiendes? Almacenando la información. Ahí mismo. Y cuando vuelve, y cuando ya tú le cuentas a alguien y todo, estás haciendo retroalimentación. ¿Sí entendemos? La respuesta no necesariamente es inmediata. Exactamente, la salida. Eso. Bien. En esta clase, ¿quién es el emisor, quién es el medio, quién es el receptor? Ya lo dijimos. ¿Y cómo es el tratamiento de información en esta clase? Ah, Camilo, 5 puntos para el grupo morado. ¿Cómo es el tratamiento de la información para esta clase? A ver, ¿cuál es la entrada, el proceso y la salida? Pues la entrada es la información que el ingeniero nos da, la clase. Sí.
proceso es cómo lo entendamos nosotros, que también es lógico. También puede ser visual también, como ahorita que estaban haciendo la presentación. Y la salida es cuando la profesora pregunta que si entendimos, nosotros decimos que sí, o cuando hace un cuestionamiento y le damos la respuesta. O en un examen. O en un examen. O en un examen. O cuando hace un taller y un examen y ahí va la salida de la El información. parcial, sí, en una clase puede ser lógico y aritmético, sí, señor Diego. La salida de ustedes para una materia, para esto, siempre va a ser la evaluación, ¿cierto? Dice el señor Bertalanffy que muchas veces, volviendo al tema de TGS, muchas veces la retroalimentación, hay sistemas, mejor para que entiendan, hay sistemas que no necesitan retroalimentarse. Es decir, hay algunos alumnos, por ejemplo, que pueden captar solamente con la clase y ya. Y hay alumnos que tienen que volver a leer para el día del parcial. Entonces dice que cuando tú quieres que algo te asegure en tu memoria, es mejor volverlo a leer para que se te quede grabado, ¿sí? Y hay unos que tienen la capacidad de ellos mismos autorregularse y pueden acordarse de lo que pasó en la clase. O cuando el tema quedó muy bien entendido, entonces no necesitan esa retroalimentación. ¿Cuándo ocurre? Entonces es cuando yo necesito otra vez volver a estudiar para el parcial, para que esa salida, porque ya hablamos de entrar a la salida, si la salida es buena, si la salida es mala, ya depende de cómo el sistema haga su proceso, ¿sí entiendes? Yo te boto información, tú la procesas y ya como me genere la salida depende de ti como sistema, qué salida me vas a dar a mí. Entonces, si tú tienes que volver a estudiar para darme una buena salida de 5, bien. Pero si tú te quedas con todo y en la evaluación únicamente con lo que te acuerdes, pues tu salida igual va a ser buena y me va a servir a mí. ¿Se entiende? Sí, señora. O sea, pues, como quien dice, eso todo depende del receptor, o sea, el que recibe la información. Ahí es donde se da la salida. Lo que pasa es que tú eres emisor, yo soy receptor, pero cuando yo genero una salida para ti, tengo que mirar qué salida doy. Y no estoy, por ejemplo, acá en la clase es muy lógico que tú estudias y me generas una salida de un parcial. Pero, por ejemplo, cuando estás hablando, digamos, yo hablo con Camilo y él me da un consejo, él tiene que mirar qué salida me va a dar porque puede ser que su salida no sea buena para mí como entrada. ¿Entiendes? Sí, señora. Y eso no todas las mismo, salidas, no todas las salidas esperadas por el sistema son retroalimentaciones inmediatas o no tienen el mismo procesamiento. exacto, y no todas las salidas pueden ser buenas, ¿sí? ¿Sí entendemos? Sí, No porque todas- puedo estar dando un consejo y resultó vaciado. Exacto. O la persona no interpretó bien tu salida también. ¿Sí? Sí, señora. ¿Todos entienden? Señora. Ahora Sí, señora. llevemos esto, Sí, señora. llevemos esto a la organización. Cuando una información de un departamento a otro no se genera bien la salida, la entrada al departamento que se le envió, ¿qué puede generar? Entropía. Exacto, señor Lote, muy bien. Se ganó 5 puntos el grupo verde, muy bien. Muy bien. Cuando la información fluye bien por toda la organización, ¿estamos en? Circularización. Energía. Sinergia. ¿Quién dijo sinergia? Yo, profe. ¿Otra vez? Sí, señora. Está volando. Entonces, ¿por qué dice que no entiende? Ah, no, entonces para tirármelo voy a decirle, ¿y cuál es la frontera? ¿Cuál sería la frontera? Y verá que le quito los 10 puntos. No, mentira. Muy bien, eso es. ¿Entendido? Ahora, quiero que sin mirar internet, sin mirar nada, entonces, ¿quién me dice? Ya vimos el concepto, trabajamos en sistema, ahora trabajamos en información. Ahora, con sus palabras, ¿qué es un sistema de información? Hacer transacciones con la información. No, hay muchos tipos, pues yo puedo hacer transacciones, pero puedo hacer muchas otras cosas. Intercambios. ¿Cuál es el concepto? No, ¿cuál es el concepto de sistemas de información? Como concepto, sin que busquen en internet, sino lo que se les ocurre en la cabecita. Lo primero que se me viene a la cabeza es Busca el concepto, vuelve el concepto de sistema. Un conjunto de elementos que interrelacionados logran un objetivo. Ya miramos que era información, un conjunto de datos. Entonces trata de unir eso y dime qué podría ser entonces un sistema de información. Sería Como la organización de tomar la información, Profe, visualizarla,
Manejarla, procesarla y dar utilizarla. una salida. Una entrada de información, sí, lo que dijo Juan, una entrada de información. Un conjunto Es de el- elementos. es- Un conjunto sí. eso no lo podemos quitar, puede ser, ¿no? Sería entonces un conjunto de elementos que genera Es cuando se información. recolectan varios elementos, profe, varía información como Llegar a un para fin realizar común. un proceso. Dentro del sistema de información tú tienes que tener ya entrada, proceso y salida porque ahí lo dice la información. Entonces, Es el concepto como tal. es el Procesar tratamiento. información para tomar decisiones. Conjunto de elementos que generan una entrada, un procesamiento y una salida de información. Un conjunto de información, un conjunto de elementos que interrelacionados logran Un conjunto de datos que interrelacionados forman un ¿Qué tal el concepto. computador? Un conjunto de elementos, o sea, interrelacionados logran que la información de una empresa, ¿sí? Lo circula y sirve para tomar decisiones. Cumpla con un propósito. Bien, por ahí vamos. Entonces me lo forman bien, por favor. ¿Quién me lo forma completico entonces? Ya así organizando todo lo que hemos hablado. Voy entrando a la plataforma mientras tanto, ¿listo? Mientras van mirando. Un conjunto de datos. Son componentes que pueden consistir en una entrada de datos. Apágalo, ¿por qué? Ah, listo. ¿Quién me lo sacó? ¿Ninguno? Sería un conjunto de datos que interactúan para dar una información o dar o recibir una información. Un conjunto de datos que interrelacionados entre sí logran un objetivo. ¿Qué logran? Que la Yo información... coloco una serie de procesos que consisten en la entrada de datos. Sí, pero no dejen, acuérdense que es un sistema de información para la empresa, entonces termínelo con que... Para su gestión y procesamiento. Datos interrelacionados que permite... Entre sí logran que la información fluya. Transformarla ¿En dónde? en ¿Que fluya en En dónde? nuestra empresa o organización. Exacto, por ahí va, muy bien, muy bien. Me alegra verlo, escucharlos. O sea, necesitamos colocarla, que la clave está que la información fluya, ¿cierto? Fluya. En una empresa, muy bien. Entonces acá, vamos a mirar acá, listo. Para que entiendan, porque es que me gusta siempre que me entiendan bien los temas y qué pena los que no me conocen, pero yo siempre voy de lo menor a lo grande. Y así soy siempre en las clases y los que ya me conocen saben, ¿no es cierto? Yo puedo entrar directamente y contarles que es un sistema de información, pero me gusta que ustedes mismos lo capten y se den cuenta. Profe, un recordéis. Dime. ¿Tienes reunión con las ponencias, con el grupo amarillo para la ponencia de sistema de información? Ah, ¿a qué hora? Ellos son tipos, ¿no? Tipos, creo. Sí, señora, Sí, tipos de tipos. información. Sí, Sí. yo O aquí sea, les voy a dejar dentro de solamente horas aproximadamente. yo les dejo solamente la introducción porque ellos van a decir tipos y porque ustedes mañana van a presentar su sistema, entonces para que les quede un poquito más claro, ¿cierto? No, Sí, profe, es son el las viernes. 7:27. No, sé, señor, es 7:40. mañana, es mañana. Es mañana. Según el Mañana, cronograma. señor. Según el Mañana es la cronograma, idea. mañana. Mañana es la idea. Ustedes van a presentar 4 o 5 diapositivas donde expliquen la idea de su sistema, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que quieren organizar. Tomando la organización y se centran en un sistema. A ver, léeme, Kevin, por favor, ¿qué dice ahí? Introducción. Los sistemas de información son importantes ya que utilizan una serie de datos los cuales interactúan entre sí con la finalidad de apoyar con las actividades administrativas de una empresa.
Estos sistemas abarcan ciertas actividades básicas, las cuales son entrada, almacenamiento, proceso y salida de la información. Lo mismo que hemos hablado, ¿no? Lo mismo, ¿cierto? Lo que hemos tratado de hablar toda la clase. Utilizan datos para que interactúen entre sí y para lograr, el concepto de sistema dice para lograr un objetivo. Aquí es para lograr apoyar las actividades de una empresa, ¿cierto? Lee Gini Paola, porfa. Sigo la introducción, ¿sí? Sí, sí. Quedamos por... No, ahí empieza, los gerentes. Ok, los gerentes utilizan los sistemas de información como apoyo de cada una de las funciones organizacionales como lo son la planeación, organización, dirección y control, las cuales forman parte fundamental para el buen funcionamiento de las organizaciones en general. De igual forma, estos dependen de una serie de medios formales e informales que sirven como base para toma de decisiones. La información llega por medio de informes administrativos en forma de estándar, los cuales se denominan sistemas de información gerencial. Esto ya están hablando de diferentes tipos de sistemas de información. ¿Cómo han evolucionado, cómo ha evolucionado el señor Grupo Azul? Grupo Rojo, perdón, Grupo Azul ya pasó. Evolución de los sistemas de información. Hasta la década de los 80, los directivos no necesitaban saber mucho sobre cómo la información se obtenía, procesaba y distribuía en sus instituciones, y la tecnología que requería era mínima, puesto que la información en sí no se consideraba como un activo de importancia para las organizaciones. Ya a partir de los años 90, con el surgimiento y reforzamiento de la globalización de las economías que se han transformado de fundamentalmente industriales a basada en la información y el conocimiento, pocos directivos pueden darse el lujo de ignorar cómo se maneja la información en sus instituciones. Sigue. Como es de esperarse, lo que hoy conocemos como sistema de información detallada ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En una primera instancia, los canales de comunicación eran informales en estructura y utilización. Sin embargo, con la aparición y el uso de masas de la informática, se transformaron en sistemas de procesamiento electrónico de datos. Posteriormente, dieron lugar al concepto de sistemas de información basados en la computadora, que se popularizó como sistema de información gerencial. Con los avances tanto en el hardware como en el software de las computadoras han dado lugar a otros sistemas de información, el denominado sistema de soporte a las decisiones. Muy bien. Características, grupo. ¿Le vas dando 5 puntos a los que van pasando, Camilo, porfa? Características, grupo verde. Características de sistemas de información detallada. Son el primer tipo de sistemas de información que se implanta en las organizaciones. Tienen la propiedad de ser recolectores de información, son intensivos en entradas y salidas de información. La primera. Son el primer tipo de sistemas de información que se implanta. ¿Cierto? O sea, tú siempre montas una empresa y cuando ya tú quieres comenzar a automatizar esa empresa, digamos que empezó de lo básico, entonces lo primero que tú implantas son sistemas de información. La siguiente. Tienen la propiedad de ser recolectores de información, son intensivos en entradas y salidas de información, son adaptables de aplicación que se encuentran en el mercado. Muy bien. Sigamos. Principales La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta administración en el proceso que toma decisiones. Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. Así, por ejemplo, un modelo de planeación financiera requiere poca información de entrada, genera poca información como resultado, pero puede realizar muchos cálculos durante su proceso. No suelen ahorrar mano de obra.
Bueno, entonces, como para que no se me vayan confundiendo. Espera un momentico, yo miro acá. Ah, sí, es que igual ahí se acaba, creo. Muy bien. Entonces, chicos, yo les boto preguntas y ustedes me contestan lo que piensen. No se afanen por nota ni por puntos. En una organización, ojo con la pregunta para que me lo contesten con lógica. Mínimo. Ya estamos hablando de una organización buena, ¿no? No en una organización que acaba de comenzar, sino en una organización ya establecida, una organización con 5 departamentos. Una organización más o menos establecida, una pyme, con 5 departamentos. La pregunta es sencilla, mínimo, ¿cuántos sistemas de información debe tener? 5. Muy bien, señor Camilo, mínimo 5. Si tiene 5 departamentos, aunque por lógica tú le colocas un sistema de información a cada departamento, ¿cierto? 6 diría Pero 6. sería 6 porque hay uno que maneja todos los otros 5. Uno que es transversal. Exacto, y que puede almacenar todos los otros 5. ¿Sí entendemos? Es el ERP. Muy bien. No, es diferente. 5 puntos para el amarillo. Siguiente pregunta. Ay, pero ¿quién me está dando sonido por ahí? ¿Será Camilo que está pidiendo por la otra vez? Siguiente pregunta. En un departamento de X empresa, ¿cuántos sistemas de información pueden haber? Uno. ¿No pueden haber varios? No, los que requiera la compañía. No, estamos hablando de un departamento. Ah, un departamento. Entonces tenemos a Pedro que dice que uno y al señor Figueredo que dice que varios. Dos. Entonces, ¿quiénes se van con Pedro? ¿Quiénes se van con Pedro? Los que se van con Pedro, quiten video. Y los que quedan en video, van con Juan David. Pedro dice que en un departamento hay un solo sistema y Juan David dice que pueden haber varios. Entonces, los que se van con Pedro, quiten video y los que se van con Figueredo, queden en video. Entonces, el señor Vanegas, el señor Kevin Ibáñez, el señor Andrés Lote, solamente dígame con quién, usted que no tiene video. Con Camilo Figueredo. Digo, ¿con Pedro o con Figueredo? Pedro dice que uno y Figueredo dice que varios. Con Figueredo. Bueno, con Figueredo. Entonces, Pedro se quedó con Vanegas y con Kevin Ibáñez. ¿Listo? Muy bien. Camilo. A Pedro, a Luis Vanegas y a Kevin Ibáñez, gracias por el apoyo. Le pones, porfa, menos 5 puntos. Y a los que se quedaron con Figueredo, 5 puntos. ¿Por qué? Porque los que uno quiera, los que le salgan al departamento, señor Pedro. Yo puedo tener el departamento de recursos humanos y dentro de recursos humanos puedo tener 3 sistemas de información para manejar la parte de recursos humanos. Por ejemplo, tengo un sistema de información solo para nómina, tengo un sistema de información solamente para la parte de eventos, tengo un sistema de información solamente para la parte de entrevistas, o sea, la parte de vinculación del personal, selección. Entonces, en un solo departamento ya llevo 3. ¿Sí? Entonces, no puedes, y todos se pueden sujetar en uno solo, o sea, ya tendría 4. Entonces, los sistemas Pero de no sería información, funcional, ¿no? ¿por qué? En un solo departamento tener varios sistemas de información. Claro, no, porque tú organizas, es que... Exacto, ¿cómo se organiza la información después? Pues en módulos. Exacto, pues entonces, pues, Desglosa en la vida sistemas. real existe, perfecto, pero No, es pues que yo en las empresas donde he trabajado. Se comunican por web service Es entre que ellos. no, es que ustedes no entienden, ¿para qué pasaron por TGS? Cuando tú entras a recursos humanos y encuentras un menú donde dice selección, nómina, contratación, cada uno de esos es un sistema de información, señores. Sí, pero está en un sistema de información. Ese también cuenta. Exacto, yo me voy a la plataforma de Ah, trabajo. no, tú estás hablando del grande, no, tenías que hablar de cuántos pueden haber. Pero entonces sí. lo que yo quiero es que, por eso vemos TGS y ahora vemos sistema de información. ¿Sí entendemos? Sí, ahí es donde me confundí entonces, profesora. No. Que yo me voy al sistema de información. Ese hay uno Yo grande. también pensé lo Y ese mismo. se subdivide. Sí, yo también. ¿Qué dice la TGS, señores? ¿Qué dice la TGS? El sistema puede Profe, contener sí, varios subsistemas funcionales. Exacto,
pero ellos funcionan en un sistema de información en una compañía. Por Pero eso, lo está, pero- o sea, lo está definiendo es como un supersistema informático, pero es un sistema de información, el funcionamiento propio de cada área. Que debe o no información a ese sistema informático es diferente. No, eso está como ambiguo, no lo entiendo bien. Un sistema de información genera otros sistemas de información, como lo dice la TGS. Tú tienes un sistema de información para recursos humanos, pero al dividirlo, tú dices, bueno, subsistemas, digámoslo entonces, para que entiendas. Subsistemas, tú tomas nómina, tomas selección, tomas contratación, pero luego dice la TGS, vuelve a tomar todo como un sistema, papi. Entonces tú tomas solamente nómina y lo tomas solo como ese sistema de información. ¿Tampoco? O ya Y un claro, poco. eso yo lo entiendo como sistema. Hay varios sistemas dentro de un departamento. Luego si tú me dices, hay un solo sistema de información, yo me voy a la plataforma grande. El sistema, hay uno que soporta los demás sistemas de información, pero es que la TGS, la TGS te dice que Habla sobre los sistemas, profe. no, Ahora te sistemas. dice que vuelve a tomar que todo sistema, la TGS dice, todo sistema, tómalo en subsistemas y vuelve a tomar todo su sistema como un sistema. Claro, y en un departamento hay varios sistemas. Y todos funcionan en un sistema de información para mí. Pero estás un poquito equivocado. ¿Los demás sí entendieron? Si puedes revisar nuevamente. ¿Los demás sí entendieron? Sí, señora. Muy bien. Señora. Muy bien. A lo que yo voy es a que mañana no vayan a tomar un supersistema de información, como lo dice Pedro, porque les va a salir muy extenso el trabajo. Traten de tomar sistemas de información o subsistemas de información dentro de un departamento, pero tienen que especificar muy bien para qué es ese sistema, qué información manejarían y cuál es el objetivo de lo que quieren manejar en ese departamento. ¿Se entiende? Profe, en ese caso, por decir en el concepto de TGS, ya en la parte del concepto de estructura que toma cada uno como su parte interna, o sea, ahí como para que entienda mejor, es como un sistema porque ya es algo interno de la propia área, de la dependencia, ¿no? Sí, exacto, así es. Y cada área, es que yo entiendo a Pedro en lo que él no me refuta, sino que él me aclara. Cada departamento tiene un sistema de información, sí, pero un sistema de información grande y global. Pero dentro de ese sistema de información pueden ocurrir otros sistemas de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú lo vuelves a tomar como otro sistema de información. Entonces, lo que yo confundí a Pedro de pronto fue cuando yo le hice la pregunta, no le expliqué cuántos sistemas de información podían haber dentro de un sistema de información de un departamento. Y de pronto así sí lo hubiera entendido. Realmente sí, profe. Ahora sí la entendí. ¿Y los demás sí entendieron? De pronto al formular la pregunta, Sí, señora. de hecho, quítale los 5 puntos porque si la confusión de él ya la entendió yo también entendí qué fue lo que él me entendió. ¿Sí? Pero a él nomás, a los que lo siguieron, no. Los otros dicen, sí, para apoyar a Pedro. No, mentiras que después no me lo apoyen. Pero sí entendemos. Entonces, para mañana preparen sus diapositivas donde expliquen muy bien qué sistema quieren manejar, qué información maneja ese sistema, para qué tipo de empresa es, ¿no? Porque es muy importante, si nos damos cuenta, señor Cristian Camilo, el sistema de información de nómina del hospital de donde trabaja Pedro es diferente al sistema de nómina de la universidad, ¿cierto? Entonces, es muy importante que empecemos del supersistema a explicar mañana hasta que lleguen al sistema de información que quieren manejar, para que me entiendan. ¿Entendidos? Profe, ¿me puede repetir lo último? ¿Qué sistema de información y cuáles eran los otros dos? ¿Qué pena contigo? Me perdí yo también en lo que me está preguntando. En lo último que tú estabas diciendo que para lo de la ciberseguridad. Que tomaran primero qué tipo de empresa. Y escriben la empresa que es, cuánto maneja, cuánto personal tiene y todo para poder entender muy bien si el sistema que ustedes van a tomar o es muy pequeño o es muy grande. Les toca tomar la empresa como supersistema y entrar a desglosar bien qué sistema quieren tomar. ¿Ahora sí? Sí, señora. Me imagino que todos van a trabajar así, ¿no? Porque ninguno ha trabajado en proyecto de grado. Entonces todos van a tomar una organización y van a tomar un sistema de información, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo, señores. No siendo más, me quedo con el grupo rojo. No, profe, me equivoqué. Amarillo. Ah, ¿no era hoy? No, el amarillo tiene la ponencia el viernes. No sé si quieres dentro de... Sí, pero es la... Sí, es el viernes.
¿Y la El reunión viernes cuándo la quieren? es hoy en la Hoy, tarde, profe. ¿ya la podemos hacer? Sí, profe. Sí. O sea, lo importante es que ya estén listos.